Hola, hola Lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy os tengo una receta que es bastante peculiar. Antes de comentarles sobre la receta que os voy a hacer, porque en cuanto os diga, ya sé que me vais a decir, ¿cómo nos puedes dar sopa con este calor? Un momento. Según estudios que se han realizado, en estos momentos en los cuales el cuerpo ahora mismo se siente en calor, lo que hace la sopa o cualquier bebida caliente es termorregular el cuerpo. Es decir, que si es verdad, es una sensación placentera cuando nos tomamos algo muy fresquito, porque en un principio nos alivia del calor. Sin embargo, para lograr un efecto más duradero, lo más recomendable es tomar algo caliente en verano. Con lo cual, os voy a preparar hoy algo caliente. Algo que podemos tomar que no puede ser tan caliente, no tiene que ser tan caliente, puede ser templado o como lo queráis. Lo más conveniente es que sea templado, porque os voy a preparar unas carillas o unas alubias o unos frijoles, como le queráis llamar, que son pintas. Os lo voy a mostrar aquí. Estas alubias, como las veis, tienen un puntito, son blancas con un puntito negro y la verdad es que son una legumbre llena de proteínas y llena de muchas vitaminas, sobre todo porque en las épocas de verano necesitamos alimentarnos bien, sobre todo pues para poder afrontar todo este tipo de cambios. Entonces, para que sepáis, antes de que me digáis nada, vamos a hacer una sopita que va a estar templadita o caliente de legumbres con pescado y gambas. Está deliciosa, sobre todo es muy fácil de hacer y es algo diferente para que podáis también termorregularse en el verano. Igualmente, si vas a invierno o estás en invierno en cualquier otra parte del mundo, te viene perfecto hacer esta sopa también, porque te puede dar pues un poquito de calor. Pero recuerda, como lo he comentado, lo más conveniente es siempre de vez en cuando tomar alguna comida que esté justamente con el tiempo que haga. Es decir, que si hace calor, tomamos una comida caliente. Si hace frío, tomamos una comida fría. Así que después de toda esta perolata, no te vayas. Quédate, que enseguida comenzamos. Bienvenidos Lulucheros a tu canal. Suscríbete, comparte, dale like y no te pierdas de cualquier novedad. Vamos a comenzar con nuestras carillas. Las carillas son aproximadamente 250 gramos. Carillas, judías pintas, alubias, como le queráis llamar. Y lo vamos a poner a cocinar con agua. Primero vamos a usar agua. Luego usaremos entonces nuestro caldo de pescado. Mientras que nuestras carillas se van cocinando, vamos a empezar a cortar un poco lo que tenemos para licuar, con lo cual no necesitamos que sea demasiado pequeño. Esto es un pimiento choricero, pero el pimiento lo puedes obtener si estás en verano, con el mismo calor del verano, poniendo a secar un pimiento. Yo le voy a quitar las semillas, por supuesto, despacito. Parece una maraca. Y bueno, lo cortamos un poco. Él se va a hidratar, así que no pasa nada. Así llevamos lo que será nuestra mezcla de licuar.
Y ya casi para finalizar, pues por supuesto, nuestros ajos, que les daremos un golpe así para poder pelar más fácilmente. Y como lo vamos a licuar, realmente no nos importa eso. Y el cebollín. Hoy va. Aquí ya tenemos todo para licuar. Ahora vamos a licuarlo con un poco de caldo de pescado, que va a ayudar a que se licúen todos nuestros ingredientes. Mientras tanto se siguen haciendo nuestras carillas y le vamos a ir agregando agua fría. Agua fría para asustarlas un poco. Mi caldo está congelado, pero tiene todavía consomé, con lo cual hoy pues no está congelado. Es la sustancia del mismo pescado que veis allí. Para evitar desastres me vine al fregadero y así podemos licuar sin que nos dé miedo ensuciar demasiado la cocina. Mientras que nuestras carillas se están haciendo, vamos a ir pelando nuestras gambas. Puedes usar gambones, camarones, cualquier, digamos, molusco que tengas. Puedes usar también berberecho, pero en este caso no os voy a negar, los berberechos están bastante caros en la época, ahora mismo me refiero, y preferí usar gambas que pues conservan el precio que suelen tener. Entonces fíjense que va la vena de lo que sería esta parte, con lo cual pues los estamos pelando bastante bien. Esto podéis hacer un consomé y va a quedar espectacular. Sin embargo, yo solamente voy a usar pues las gambas, porque ya el consomé lo tengo hecho. Ahora vamos a cortar la merluza y la vamos a cortar en trozos grandes. Esto es la multiplicación del pescado. Solo tenía una merluza. Es muy importante que a las carillas le podáis dar un toque, digamos, de agua fría, porque las carillas se hacen muy rápido y si las dejamos hacer siempre a fuego caliente se van a deshacer. Entonces colocándole unos chorritos de agua fría cada cierto tiempo van a ayudar a que queden enteras y además que queden blandas. Así que toma este consejo por lo menos para estas carillas o estas judías pintas. Ya están un poco blandas, ¿lo veis? Pues lo dejamos unos 10 minutos más. Y ya cuando veamos que estén un poco más blandas, pues ya le pondremos el caldo de pescado. Vamos a continuar pelando nuestra zanahoria. A ver, a mí es que me gusta muchísimo la zanahoria. Por eso nunca desaprovecho ninguna oportunidad pues para ponerle zanahoria a mis preparaciones. Además que la zanahoria es una verdura bastante peculiar. Bueno, peculiar, más que peculiar, yo diría que completa. Es una fuente de vitaminas, de vitamina C, vitamina E, vitamina A, tiene fibra, con lo cual siempre es bueno comer zanahorias. Y si estás ubicado en el mismo país que yo, que en este caso es España, en España sale muy económico comprar zanahorias. De momento he podido comprar zanahorias a 59 céntimos el kilo, con lo cual, no, de hecho, 59 céntimos, sí, el kilo o kilo y medio incluso, con lo cual está muy bien para complementar cualquier preparación. Entonces ya tenemos nuestra zanahoria pelada y ahora vamos a proceder a picarla.
Cuando nuestras carillas están casi por terminar de hacerse, le vamos a agregar las zanahorias. Las zanahorias con el corte que le hemos hecho deberían estar en 10 minutos o 15. Eso va a dar tiempo a que nuestras carillas terminen de hacerse y que por supuesto el agua, si se consume, le vamos a agregar el caldo de pescado. Cuando nuestras carillas estén hechas, lo vamos a colar un poco y le vamos a agregar el caldo de pescado. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para que las carillas no quede el color oscuro y porque además nos va a ayudar a que se cocinen en el mismo o que se terminen de cocinar en nuestro mismo caldo de pescado, que como veis está un poco congelado. Ya cuando tengamos el caldo de pescado es cuando vamos a agregar nuestro sofrito, nuestro chupito de vino y nuestro tomate. Ahora dejaremos que unos minutos pues se pueda cocinar todo y que adquiera los sabores. Aproximadamente 10 a 15 minutos. Una vez que tengamos burbujeando nuestras carillas o nuestras alubias, vamos a condimentar con lo que faltaría. Vamos a empezar con la sal, pimienta, y removemos. Si tú no tienes caldo de pescado, como nos suele pasar porque por cualquier motivo no lo tienes hecho, no pasa absolutamente nada. Tú puedes usar este tipo de cubitos que ya vienen prácticamente preparados. Eso sí, tienes que estar pendiente de cuánta agua le vas a poner para que el cubito realmente deje su sabor. Dependiendo de la marca y de dónde lo compras, pues será un poco con más sabor o será un poco más desabrido. Pero recuerda, si vas a usar un cubito tienes que agregar menos sal porque por lo general estos cubitos traen sal. Así que depende de lo que tú realmente quieras y tengas a disposición. Continuamos. Siempre os voy a poder sugerir tiempos de cocción. Sin embargo, esto siempre va a depender nada más y nada menos que de la legumbre que vayáis a usar. Ya cuando casi esté listo, pues sí que voy a poner mi pescado. Y por supuesto, mis gambas. Ahora disfrutar. Suscríbete al canal y dale a la campanilla.